Vamos, les presento aquí ¿cómo se llama? Ay, mamá, no lo hice, no les estoy compartiendo, pero ahora sí ya les voy a compartir. Ahora sí, ¿verdad? Ya, Ya está, ya estamos. Bueno, entonces le titulo a esta conferencia La parábola del hijo pródigo, porque así se conoce, la parábola del hijo pródigo. Pero es un título muy injusto para esta parábola. No porque no trate del hijo pródigo, sino porque también trata del hijo mayor, que no fue pródigo, más bien era el contrario de pródigo. Este, pero sobre todo porque yo tengo la impresión de que el personaje principal de la parábola no es el hijo pródigo, es el papá. La parábola trata del papá. Entonces llamar a la parábola del hijo pródigo no solamente es injusto porque no le da el blanco en el contenido de la parábola. Pero eso lo vamos a discutir en esta conferencia y ustedes me dirán qué les parece, qué reacción les genera. Como esta parábola la conocen todos y muy bien, los invito a que si quieren participar durante la conferencia, yo tengo que bajar en mi pantalla las imágenes y no puedo ver quién levanta la mano, pero si ustedes quieren hacer un comentario durante, pues me interrumpen brevemente, ¿verdad? Conectan su micrófono y me dicen, oye Javier, pero tal cosa. Con mucho gusto, sus comentarios son muy bienvenidos. Yo aquí le puse entonces, o del buen papá, o parábola del buen papá, que ese es mi título eh, para esta parábola. Bueno, Lucas presenta una introducción a las parábolas que siguen. Lo leímos la semana pasada en el capítulo 15, los versículos 1 a 3. Lucas introduce las parábolas de las que va a hablar en el capítulo 15, que son tres parábolas: la de la oveja perdida, la de la dracma perdida y la del hijo pródigo. Y entonces en el capítulo 15 empieza así. Eh, Todos los publicanos, dice Lucas, en el capítulo 15, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola, ¿verdad? En realidad dice en singular esta parábola, ya lo señalábamos la semana pasada. Pero entonces aquí tenemos que recordar el marco, el contexto en el que Jesús dice estas tres parábolas. Él come con publicanos, o sea, recaudadores de impuestos, que son los más despreciables para el pueblo porque eran los colaboracionistas con los romanos, o sea, cobraban impuestos a los judíos para pagar a Roma. Eran, digamos, empleados de los romanos, judíos, pero empleados de los romanos. Entonces eran muy detestados. Pero entonces él acoge a publicanos y pecadores, come con ellos, y entonces los fariseos y los escribas, que son los que, digamos, se las daban de muy puros y muy cumplidores de la ley, pues estaban muy molestos con Jesús. ¿Cómo te sientas a comer con publicanos y pecadores? Entonces él les dice estas tres parábolas. La parábola de la oveja perdida que analizamos la semana pasada, la parábola de la dracma perdida, que es muy semejante a la de la oveja perdida, y esta es lucana, esta nada más está en Lucas. La de la oveja perdida nada más, quiero decir, la de la oveja perdida está en Mateo y en Lucas. La de la dracma perdida nada más en Lucas, y la parábola del hijo pródigo, esta bellísima mm, parábola, es nada más del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces voy a leer la parábola, como siempre, y voy a hacer unos comentarios.
Creo que la voy a leer toda y después me voy a regresar para ir comentando parte por parte. Dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia de la hacienda que me toca. Él les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo más joven reunió todo y partió a un país lejano, en donde vivió pródigamente y derrochó su hacienda. Cuando gastó todo, hubo un hambre muy dura en aquel país y comenzó a sufrir carencias. Fue y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país. Él lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Hubiera querido hartarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entró en sí mismo, perdón, pero es que como están llegando personas, ya está. Eh, Entró en sí mismo y se dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, se compadeció, corrió, se echó a su cuello y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Su padre dijo a los siervos, a sus siervos, traigan rápido el mejor vestido y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo, lo comeremos y haremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y se acercó a la casa, escuchó la música y los bailes. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano llegó y tu padre mató el novillo cebado, pues lo reencontró sano. Se enojó y no quería entrar. Su padre salió y lo llamaba, pero él dijo a su padre, muchos años te he servido sin transgredir ninguno de tus mandatos, pero nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero cuando llega ese hijo tuyo que consumió tu hacienda con prostitutas, matas para él el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario festejar y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, la parábola del hijo pródigo, digamos que es la segunda parte del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y hay algunos detalles que hace falta subrayar, ¿verdad? Eh, el señor, el padre, tenía dos hijos. La parábola no habla de la mamá, ¿verdad? Y yo creo que en cierta forma esto hace que la parábola apunte más directamente a la identificación del Padre con Dios, ¿verdad? Con Dios Padre. Eh, pero yo creo que si Jesús hubiera predicado o estaría predicando en estas épocas, pues pondría la parábola con una mamá, ¿no? Con una mamá, porque si hay digamos, un paradigma de misericordia y de amor con los hijos, en nuestra cultura es mucho más la madre. Pero bueno, aquí se trata del padre y yo insisto en que muy probablemente esto tenga el objetivo de apuntar a Dios como el padre del que está hablando la parábola.
Bueno, un padre tenía dos hijos y el más joven le dijo, padre, dame la parte de la hacienda. Eh, Así dice el texto griego, no dice precisamente herencia, porque la herencia pues, se da cuando muere el padre, ¿no? Se deja para los hijos cuando muere el padre. La hacienda, pues, es los bienes que tienen. Dame la parte que me toca. En, en la Biblia dice que el hijo mayor hereda el doble que los demás. Si son dos hijos, el mayor hereda el 66,6% y el menor el 33%, 33,3%. O sea, el mayor hereda siempre el doble. Si son tres hijos, el mayor hereda el 50% y los otros dos el 25% cada uno. Y así sucesivamente. Las mujeres no heredaban, ¿verdad? A menos que fuera eh, el señor muy, muy rico. Este, entonces el menor dice, dame la parte de la hacienda. Los comentaristas no hablan de que fuera la herencia, más bien se extrañan de la petición del hijo menor, ¿no? ¿Por qué, con qué derecho pides tú una parte que te toca, ¿no? En la vida de tu padre? Que más bien ahí hay cierta perplejidad, ¿verdad? Pero nada impedía a un papá pues darle una parte o la herencia adelantada a un hijo. Pero luego fíjense lo que dice, él les repartió los bienes, o sea, que le dio también al hijo mayor. El mayor no había pedido nada, pero le tocó porque el menor pidió y entonces el papá decidió darle su parte al menor y su parte al mayor, entonces, pero al mayor le tocaba el doble. Ahora, no fue la herencia, porque el padre sigue teniendo sus bienes, sigue teniendo su rancho, digamos, sus criados, sus sirvientes, que no ha pasado a ninguno de sus dos hijos. Por eso no hablo, ni el texto habla expresamente de herencia. Bueno, el caso es que el chavo, pocos días después, se reunió todo y se fue a un país lejano, en donde vivió pródigamente. De ahí viene el nombre de hijo pródigo. Pródigamente porque era muy invitador, era muy pródigo. Si yo pago la siguiente ronda, compadres, y entonces ya todo el mundo pidió otra ronda a las costillas de este hijo pródigo. Derrochó su hacienda. Y sin duda era mucho por lo que se ve. Cuando gastó todo, hubo un hambre muy duro en aquel país. Bueno, sí hay que ver que todo aquel país es semidesértico, ¿verdad? Israel, Egipto, Siria, Jordania, pues son semidesérticos, si no desérticos. Entonces dependían mucho su economía de las lluvias. Recuerden cómo la familia de José, Jacob y los otros 11 hijos, pues sufrieron una sequía en Canaán y tuvieron que ir a pedir, a comprar grano a Egipto. Bueno, y entonces hubo un hambre muy dura y comenzó a sufrir carencias. Fue y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, ¿verdad? Y él lo envió a cuidar cerdos. El cerdo es un animal impuro para los judíos todavía en la actualidad, también en aquella época, ¿verdad? Claro, no quiere decir que no los pudieran cuidar para otras personas, pero ya cuidar cerdos pues era de cierta forma un, una impureza, un desagrado para los judíos, porque además pues los cerdos no eran de judíos, tenía que ser de otras personas. Bueno, y además él estaba en un país lejano, pero tenía tanta hambre que hubiera querido hartarse de las algarrobas, de la comida de los cerdos, pero no podía comer la comida de los cerdos. Aquí es donde la parábola se torna un poco, digamos, a lo propio. Bueno, no, tienes este aspecto que decía la semana pasada de irrealidad, ¿no? eh, de hipérbole, de exageración. Bueno, entonces por esta razón entra en sí mismo y se dice, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, tienen vales de despensa, tienen aguinaldo y tienen vacación? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra... Noten que la motivación para volver a su padre no es que el muchacho haya recapacitado y haya dicho, caray, he sido un gandalla y un ojete con mi padre.
lo lamento, le voy a pedir perdón. No, no, no. Aquí dice, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Ese es el motivo. Y es lo que dice la parábola. O sea, podríamos nosotros inventar muchas cosas, pero lo que dice es que el chavo dijo, no, los trabajadores de mi padre tienen pan y yo me estoy muriendo de hambre. Entonces voy ahí y le voy a decir, pequé contra el cielo y contra ti. Pequé. Sí, ah, Javier, ahí está la muestra de que estaba arrepentido. No, no. Ahí dice que reconoció que pecó, pero no dice que estuviera arrepentido. ¿Lo ven? Pequé contra el cielo y contra ti. Lo que él quiere es lo que sigue en el versículo 19. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Dame trabajo, papá. Dame trabajo. ¿No? Eso es su objetivo, ¿no? Este, y luego fue a su padre. Noten esto, ese es uno de los renglones más bellos de toda la Biblia. Cuando uno estaba lejos, su padre lo vio. Noten la secuencia. Cuando uno estaba lejos, su padre lo vio, se compadeció, corrió, echó a su cuello y lo besó. Vamos por partes. Cuando uno estaba lejos, o sea, el papá, como quinceañera enamorada, salía al jardín a ver el camino a lo lejos por donde se había perdido su hijo. Cuando estaba lejos, lo vio que venía de regreso. Sí, sin duda, cuando estaba lejos lo vio, quiere decir que lo esperaba con ansia. Se compadeció. Aquí no sé cómo traducir ese verbo. El verbo hace relación a entrañas. El verbo es splagmixomai en griego. Y esplagna es entraña. Entonces, quiere decir el verbo en realidad quiere decir se le conmovieron las entrañas. Eso es lo que quiere decir ese verbo. Es un verbo femenino, como si el papá hubiera tenido en las entrañas al hijo. Se le conmovieron las entrañas. ¿No? Así habría que traducir el verbo, tal vez de una manera muy larga. ¿Verdad? Yo lo traduje aquí brevemente, se compadeció, corrió. Entonces, fue corriendo al hijo. Y, bueno, fue corriendo. Es decir, yo me he puesto muchas veces en el, en el papel del papá. Supongamos que una de mis hijas me dice, papá, ya me voy, está bien. Y cuando viene de regreso, el papá lo vio de lejos, se compadeció, pero además corrió. Yo me imagino que yo me quedaría sentadito, clavado en mi silla, y cuando mi hija entrara, digo hija porque tengo nada más dos hijas, le diría, ah, ya llegaste, ¿qué te trae por acá? O sea, quisiera conocer sus intenciones. ¿Por qué regresó? Pero el papá no hizo eso. Se compadeció, corrió. O sea, no se puso a decir, a lo mejor este canalla viene a pedirme más dinero y luego se vuelve a ir. No, no, el papá no pensó eso. Corrió, se echó a su cuello y lo besó. Eso, ese es el renglón más lindo para mí de la Biblia. Eh, y entonces no le dijo nada, no le dijo nada, pero ustedes díganme si necesitaba decirle algo después de todo eso. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y ante ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. No es todo el discurso que él había preparado. Miren, lo que él había preparado, en el versículo 19 es 18 y 19. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y lo que le dice es, eh, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y yo creo que el chavo iba a decir, trátame como uno de tus jornaleros, pero el papá le dio un zape, le dio un zape. Es decir, trátame como uno de tus jornaleros ya no quedaba después.
de la acción del padre. Después de lo que había hecho el padre, ya decirle, dame trabajo, el chavo ya había comprendido que no le iba a dar trabajo, o sea, que lo iba reinstalar, digamos, como hijo. Pero sí se atreve a decir, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Este, y ahí también se equivoca, porque la reacción del padre es con un hijo, con un hijo. Eh, bueno, entonces el padre le habla a los siervos. Noten que el padre nunca le habla al hijo, ¿eh? Con palabras, con palabras. Le dice a los siervos, traigan el mejor vestido, pero yo también digo que le dijo que se bañara. Traigan rápido el mejor vestido y pónganselo, un anillo en su mano y calzado en sus pies. El novillo cebado, o sea, un becerro engordado, ¿eh? Eh, prepárenlo y haremos una fiesta. El papá quiere fiesta. Era bien festero, sí, era bien festero. Haremos una fiesta. Pero la razón de la fiesta es que este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzaron la fiesta. Fiesta, fiesta. Sí, el papá era fiestero. Y con razón, ¿verdad? Bueno, no lo estoy criticando. Llegó su hijo y él lo dice claramente y hay que hacer fiesta. Y entonces el mayor, cuando todo esto pasó, él estaba en el campo, regresa, se acerca, oye la música de los bailes, llama a uno de los sirvientes, se quedó afuera. Dice, oye, ¿qué es esto? Noten la respuesta del sirviente, es muy telegráfica, pero muy neutral. Tu hermano llegó y tu padre mató el novillo cebado, pues lo reencontró sano. Tu hermano llegó y tu padre mató el novillo cebado, porque lo reencontró sano. Perfecta la respuesta. Se enojó y no quería entrar. Entonces está emberrinchado ahí afuera. El padre sale y lo llama. Pero él dijo a su padre, muchos años te he servido sin transgredir ninguno de tus mandatos, pero tú nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Falso, falso, falso. Le habían dado el doble, lo dice al principio. Él les repartió los bienes. Entonces, ¿de qué se queja? De que el papá mandó a hacer una fiesta y mató el novillo cebado y él quería mostrar su berrinche. Hazme una fiesta a mí. No, pero no, fíjense que él no dice, hazme una fiesta a mí, dice, nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Ahí está el punto débil del chavo mayor, porque él quería que le dieran un cabrito para comérselo con sus amigos y echarse las cervezas, pero no iban a invitar al papá. Es decir, comérmelo con mis amigos, una fiesta de mía. Eso no ha entendido. Por eso el papá le dice, hay que hacer fiesta porque tu hermano está acá. ¿Mm? Y además, pues es una reproche injusto, el papá le había dado, pero además de que le había dado el doble que al menor, eso es la costumbre, era la costumbre, y está en la Biblia esa ley para el primogénito. Entonces supongo que así había sido aquí, pero dice claramente que les entregó. Entonces, pero además de que el chavo tenía el dinero, pues lo metió ahí en el banco y recibiendo intereses, pero seguía viviendo con su papá. Por eso el papá le dice, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero no se lo está reprochando, le está diciendo, tú estás siempre conmigo y todo es tuyo, pero tu hermano no estaba y ahora llegó y hay que hacer fiesta. Mira, era necesario festejar y alegrarse, ¿verdad? Para hacer festejó un buen banquete con cervezas y alcohol y bailes. ¿Por qué? Pues ya regresó. Pero bueno, la respuesta sigue siendo muy interesante del papá. Este hermano tuyo, sí, noten que el hijo mayor le dice, llegó tu hijo, que gastó tu hacienda con prostitutas. Pues quién sabe si lo había gastado con prostitutas, ¿eh? A lo mejor sí, no digo que no. Pero nunca dice que el chavo fuera a gastar su dinero con prostitutas, ¿eh? Esto de vivió pródigamente quiere decir que era muy generoso, que regalaba el dinero prácticamente.
Pero ahí nunca dice que se fue con prostitutas y se fue de pecado, ¿no? Y el hermano mayor, a lo mejor tiene razón, y ya lo conocía, y dice, sí, ese se fue con prostitutas, pero a lo mejor simplemente está desprestigiando a su hermano de una manera injusta. Eso no lo sabemos, pero bueno, es que antes no se había dicho que él fuera a gastar su dinero con prostitutas. Dice que lo gastó porque era muy generoso, muy pródigo. A lo mejor el hermano mayor, ya yo olfateo que el hermano mayor está muy encorajinado y le está echando tierra a su hermano, ¿verdad? Eh, eh, pero haya sido como haya sido, el muchacho pues era un buen muchacho. Yo siempre he estado aquí, nunca te he desobedecido, ¿verdad? Y entonces el papá le dice, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. O sea, Chavo tenías sus bienes que le habían tocado, pero además vivía con el papá, compartiendo con él todo. Pero luego le dice, porque este hermano tuyo, fíjense que así le dijo el sirviente en el versículo 27, tu hermano llegó. Pero este chavo es medio ojete, ¿eh? En el versículo 30 dice, pero cuando llega este hijo tuyo, canijos. Y el papá le dice, es tu hermano, este hijo mío es tu hermano. Es más, neutral el sirviente, llegó tu hermano. Eh, y entonces vean cómo esta parábola sería muy injusto decir que es del hijo pródigo, porque aquí del versículo 1 al 24 se habla del hijo pródigo, del menor, ¿verdad? Aunque ya se introduce del hijo mayor aquí en el versículo 12. Y luego a partir del versículo 25 hasta el 32, la última parte de la parábola, habla del hijo mayor. Entonces, es injusto decir es el hijo pródigo. No, no, a momento. La parábola habla también de un hijo mayor. Y la segunda mitad, casi la segunda mitad, del hijo mayor. ¿Verdad? Y aquí sí se habla del menor, ¿verdad? El mayor habla del menor y el papá habla del menor al final, pero aquí se está subrayando la actitud del hijo mayor. Y entonces yo me pregunto, ¿quién es aquí el personaje principal de la parábola? ¿Verdad? Y yo creo que es el papá, porque además el hijo pródigo se fue. Y yo subrayé que cuando entra en sí mismo y se dice cuántos trabajadores de mi padre tienen pan y yo aquí tengo hambre, voy a ir con mi papá. No es un arrepentimiento, ¿eh? Si quieren ustedes, reconoce su pecado, pero nunca se utiliza en esta parábola la palabra arrepentimiento. Y y luego aquí viene el, digamos, la fiesta, ¿no? Digamos que la parte del retorno del hijo menor termina con la fiesta. Pero nunca se nos dice que el hijo menor se quedó en la casa, ¿eh? No. Bueno, además tampoco se utiliza la palabra perdón en esta parábola. Y cuando uno estaba lejos, su padre lo vio. Yo digo que esta parábola no habla de arrepentimiento y perdón. No, no habla de eso. Está hablando de algo más serio, más serio. Está hablando del amor infinito del Padre. Y todos los que somos papás lo hemos experimentado. No es que nuestros hijos nos tengan que pedir perdón, están perdonados de nantes, porque el amor va mucho más allá, va mucho más allá. Ay, papá, perdóname, ya no te tires al sol, aunque sea justo y aunque sea necesario a veces por el bien de ellos, te reconozco. Pero ya no, ya, basta, ya, siéntate, ven, vamos a platicar o lo que sea, porque el amor el amor, es perdone la comparación, es un tsunami, ¿verdad?
que inunda los pecados y el arrepentimiento. El amor es algo más serio que el perdón. El amor es algo más serio que el perdón. Eso lo digo yo. Si me lo ponen en mis estampitas cuando yo me muera, Javier decía, bueno, este, pero no sabemos si el chavo se quedó, ¿eh? La historia del muchacho pródigo queda inconclusa, porque hubo fiesta de todo, sí, pero igual y a los 3 meses o a la semana le dijo, papá, me voy a ir otra vez. ¿Me das una lanita? Eso, eso, eso quedaría también como parte de la parábola. Claro, Jesús o Lucas, el que hizo la parábola, no tenía intención de continuar toda la historia del menor. Y eso es importante. La parábola no se centra en el hijo pródigo, en el menor, porque no sabemos qué pasó después con él. Igual y se fue, ¿eh? No, no tenemos derecho, por lo que leímos, no tenemos derecho a decir, y vivió ya con su papá toda la vida queriéndolo mucho y muy... No, eso no lo dice la parábola. Y parece que no es la intención de la parábola. Más bien deja abierto el final del hijo pródigo. Pero ¿qué me dicen del final del hijo mayor? ¿Entró el chavo a la fiesta? Mm, No se dice. Yo creo que si decimos no, no entró, estamos cometiendo una injusticia con la parábola, porque la parábola no dice que no entró. Pero si decimos que sí entró, también estamos cometiendo una injusticia con la parábola, porque la parábola no dice que entró. Es que la parábola no trata de eso. La parábola está centrada en el papá, ¿ven? El papá que se muere de alegría de ver a su hijo y le vale más los pecados que haya cometido. Y hace una fiesta. Y el menor, el mayor, se enoja y el papá le dice, entra a la fiesta, ¿verdad? Porque, porque yo estoy contento porque tu hermano está aquí. Vamos a seguir comentando estos asuntos. ¿Cuál es el personaje principal de la parábola? Mi respuesta es que es el papá. Es el papá, de lo que está hablando la parábola es del papá, del amor incondicional, infinito, del papá, sin condiciones y sin límites, incondicional, infinito. La primera parte trata del hijo menor, es el pródigo, la segunda parte del hijo mayor, ¿verdad? Y estas dos historias, tanto del hijo menor como del hijo mayor, quedan inconclusas. Son historias que quedan abiertas. Entonces no podemos decir, el papá, la historia termina feliz porque recuperó a su hijo. ¿Quién dijo eso? No, el papá, el hijo está de regreso, por lo menos ahora y ahora hay fiesta. El hijo mayor entendió y entró a la fiesta. No se dice eso. ¿Mm? Este, entonces, mi conclusión es que la parábola habla del papá. Les pregunto aquí, ¿arrepentimiento? Bueno, yo alguna vez estaba dando esta conferencia hace como 20 años en una universidad y entonces una persona dice, es que sí estaba arrepentido. La palabra arrepentimiento no existe en esta parábola. Tampoco la palabra perdón. Ah, pero el muchacho entró en sí mismo. Bueno, pues eso quiere decir que reflexionó. Eso es lo mismo que estar arrepentido. Y dijo, pequé. Ah, ya ves, ya reconocí. Pero reconocer es estar arrepentido. Por otra parte, el padre le dice, te perdono, hijo. Yo digo que la parábola habla de algo de más serio que el perdón. Habla del amor del padre, ¿verdad? Este, y entonces aquí ya me voy a la introducción. ¿Se acuerdan que en el versículo 1, 2 y 3 dice que Jesús comía con mm. publicanos y pecadores y que los escribas y fariseos le reprochaban que se mezclara con gente pecadora y sucia, y entonces él les pone esta parábola. Ah, y entonces a lo mejor en el contexto nos ayuda a entender. El hijo mayor son los fariseos y los escribas. Son los buenos de la película, ¿verdad? Los que se enojan de que Jesús esté con publicanos y pecadores. Entonces,
Jesús habría puesto esta parábola para decir, no, miren, yo estoy con los pecadores porque los pecadores son los que necesitan la misericordia y el amor, y ustedes no sean malos, no sean excluyentes, tengan la actitud que tuvo el Padre, ¿verdad? No digan, ese hijo tuyo, no, es tu hermano, es tu hermano. Eh, bueno, así se entiende un poco mejor la parábola. Posiblemente se entienda un poco mejor, pero yo insisto en que hay algo más trascendente en la parábola. Fíjense, fíjense, este, eh, bueno, lo voy a decir más adelante. Otros dicen, así más protestantemente, aquí se habla de la fe y las obras. Los que obran el bien, los que hacen buenas obras, no son los que merecen el cielo, no son los que obtienen la misericordia, sino el que reconoce que es miserable y que es indigno. Esto es muy así, muy luterano, muy del protestantismo. Las obras no sirven para nada. Nosotros no, como seres humanos, no podemos hacer buenas obras, pues somos cochinos en nuestra persona, nuestra identidad como seres humanos. Entonces, el amor de Dios es una oferta gratuita de Dios. Eh, yo creo que sí se puede entender así la parábola, pero yo creo que esto es limitar la parábola. La parábola habla de algo muy grandioso, que es el amor infinito de Dios a sus hijos. Es como el amor de un padre que es muy padre, ¿no? Que no pone condiciones. Este, fíjense que el papá no esperó a saber cuáles eran las intenciones del menor, lo vio de lejos, ya lo describí. Es un papá amoroso, es un papá casi, digamos, inexistente, porque es irreal. Ahí está la parte hiperbólica, exageración de la parábola. Lo que choca a los oyentes es pues, el amor infinito, tierno del papá, que está feliz porque llegó el hijo. Oye, pero el hijo hizo esto y aquí está mi hijo y es mi hijo, ¿no? Ahora me voy a salir un poquito de tema porque estoy tratando de explicar en la parábola del hijo pródigo con el contexto. Y esto de los fariseos y los escribas, sí, sin duda que ayudan a entender. Ah, pues sí, los fariseos son como el hermano mayor, pero hay algo más. Y permítanme irme a la comparación de las dos parábolas que están antes de la del hijo pródigo. En el capítulo 15 está la oveja perdida que analizamos la semana pasada y la dracma perdida. Y noten cómo son prácticamente iguales. ¿Quién de ustedes teniendo 100 ovejas o qué mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, no toma una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente, así como el pastor deja las 99 y va sobre la perdida, hasta que la encuentra? Y una vez que la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, como el pastor, alégrese conmigo porque encontré la moneda de plata, es de la oveja, que estaba perdida. Les digo que de la misma manera habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Entonces, eh, yo creo que estas tres parábolas, que pues aquí son dos, y la que sigue, que es más larga, mucho más larga, del hijo pródigo, tienen en cierta forma el mismo esquema. Estas clarísimamente tienen el mismo esquema. Ya decía yo la semana pasada que una oveja, la oveja perdida, no hace nada por regresar. Bueno, a lo mejor está desesperada porque está perdida, pero el trabajo de encontrarla es del pastor, es del pastor. Y eso está todavía más claro en la parábola de la dracma perdida. La dracma es una monerita de 5 pesos, algo así, equivalente. Eh, este,
no hace nada para regresar a su dueña. El anillo de poder de Sauron sí hace por regresar a su dueño, pero la moneda no, es inerte completamente. El trabajo de encontrarla es de la mujer, ¿sí?, que la perdió. Y entonces ella se pone feliz porque encontró la moneda perdida. Claro, y se alegra más por la perdida que por las otras 50 o 100 o 99 que no se le perdieron. Digamos, es la calca una parábola de la otra. También en este caso, Lucas dice, habrá más alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y aquí es donde les comentaba yo la semana pasada que la conclusión que saca Lucas no concuerda con la parábola, porque el pecador que se arrepiente pues, es alguien que hace algo, arrepentirse, reflexionar, sopesarlo, meditarlo y decir, la regué, así no debo actuar. Y entonces eso genera alegría en el cielo. Digamos que el pecador, para que el cielo sea alegre, necesita convertirse, moverse a conversión. En cambio, la oveja perdida, no. Por eso es mejor la parábola, está mejor contextualizada en Mateo. Y la de la dracma perdida, simplemente, pues Lucas no le pensó bien, porque esa conclusión, bueno, sí hay una manera de entender esas conclusiones, pero ahorita voy a decir cómo, pero no en el sentido de que la dracma no hace nada para, es la dueña la que se desvive buscándolo. Y en la parábola es como si Dios se desviviera buscando al pecador, pero si el pecador no se convierte, no da el paso, no hace algo, no hay esa alegría. Pero fíjense que es más o menos la estructura que tiene la parábola de la oveja perdida. Si el hijo menor se va y regresa, y entonces es el padre que lo encuentra. Ya estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pone feliz porque ha encontrado al hijo, ¿verdad? O porque ha encontrado la oveja, aquí el de la oveja perdida, y ha encontrado el dracma, el de la dracma perdida. Claro que en el de la oveja, en el del hijo pródigo, no se habla de, de- del arrepentimiento, o sea, por un solo pecador que se convierta. De esto no se, esta conclusión no la pone en la parábola del hijo pródigo. Y sin embargo, en la tradición cristiana, hemos, estos dos versículos que concluyen tanto de la oveja perdida como de la dracma perdida, los hemos puesto también como conclusión del hijo pródigo. Y no, es que el hijo pródigo no habla de que se convirtió. ¿Mm? El hijo mayor tampoco. Entonces, esas dos parábolas son de la alegría, ¿no? La alegría ahí está, alégrese conmigo porque encontré mi oveja, ¿verdad? Dice en el versículo 5 se pone feliz. Y luego en el 6 dice, alégrense conmigo, porque encontré. Y en la parábola de la dracma, alégrense conmigo porque encontré. Y lo mismo pasa con el hijo pródigo. Había que hacer una fiesta y alegrarse, ¿verdad? Entonces, el tema aquí, el personaje principal, vuelvo, es el padre que se alegra. ¿Mm? Y ese es el tema, el padre que está feliz porque encontró otra vez a su hijo. ¿Mm? Y no es el tema, insisto en ello, arrepentimiento y perdón. ¿Mm? Que está hablando de algo más serio que eso. Está hablando del amor del padre porque a nosotros los papás y las mamás pues no le vamos a quitar nuestro amor a un hijo pecador. ¿Eh? No. ¿Qué papá, qué tipo de papás o de mamás seremos que cuando uno de nuestros hijos falla le quitamos el amor? No. Claro, una cosa es felicitarlo por ser un pecador, por ser un criminal, un asesino, un ladrón, y otra cosa es respaldarlo por ser nuestro hijo. O sea, el amor
a los hijos no depende de sus acciones. Seguirán siendo nuestros hijos, aunque sean la encarnación de Satanás, ¿no? Ese es bueno, y ese es el amor de nosotros hacia nuestros hijos. Imagínense la parábola que está presentando el amor del Padre, de Dios, que no le pone condiciones al hijo, a ninguno de los dos hijos. No porque sea un padre tonto o un padre de... Yo creo que nos saldríamos del contenido de la parábola si empezamos a pensar, no, es que el padre tendría que ser más duro. Aquí lo que está reflejando la parábola es el amor infinito del padre hacia sus hijos. Entonces, ¿cuál es el sentido eh, propiamente de la parábola? Desde mi punto de vista es este. A todos los seres humanos nos gusta sentirnos identificados con el hijo pródigo, el hijo que es amado incondicionalmente por el padre. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios nos ama. Y nos ama infinitamente y sin condiciones, lo cual no significa solapar el pecado y la injusticia, ¿no? Pero el amor no está dependiendo de eso. El amor de Dios hacia sus hijos es sin condiciones y sin límites, incondicional e infinito. Y esto es de arriba abajo, de Dios a sus hijos. Pero la reacción del hijo mayor es tu hijo. Y le dice el papá, no, es tu hermano. Ah, porque qué chido, vampiro, ¿verdad? Sentirnos como el hijo pródigo siempre, amados incondicionalmente por el Padre, sí, pero ¿dónde está el hecho, la realidad de que todos nosotros somos hijos de Dios y por tanto somos hermanos? Llega ese hijo, no, 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 es tu hermano. Entra a la fiesta, alégrate tú también porque es tu hermano. Y aquí está el travesaño, ¿eh? El poste horizontal de la cruz. Sí, es muy padre sentirse amado por Dios de arriba abajo, pero la parábola termina diciéndole, todos ustedes son hijos y por tanto todos son hermanos, corresponsables unos de otros. Y yo creo que así la parábola supera a esas interpretaciones que les está dando un sermón a los fariseos y a los escribas, o está hablando de la fe y las obras, no. Yo creo que es algo más, todavía más fuerte. El, el padre ama a todos sus hijos y sus hijos se tienen que amar como hermanos, o no somos hermanos, ¿verdad? El que no quiera ser hermano, entonces, consecuentemente, tendría que alienarse del amor del padre, ¿verdad? Y yo creo que así la parábola toma un sentido eh, muy, muy fuerte, muy sólido. Y este sentido sí se puede aplicar a los escribas y fariseos, ¿verdad? Y sí, ustedes son muy buenos, pero tienen que ser solidarios con sus hermanos pecadores. Son pecadores, sí, pero son sus hermanos. Y la fe y las obras, sí, la fe y que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, pero las obras, que es ser consecuente con la fe que se tiene, es decir, amar al hermano. Yo creo que así la parábola, como les digo, este, tiene mucho más riqueza. Y yo creo, humildemente, y perdón que insista en esto, yo creo que así la parábola tiene mucho más riqueza que entenderla como la parábola del hijo pródigo que se arrepintió y el padre lo perdonó. Pues no, es mucho más rica que eso, esta parábola. Bueno, ¿cómo les quedó el ojo? Ah, nos vemos la próxima semana. A Felipe, ibas a decir algo, creo que tu mano. Sí, adelante, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Muchísimas. Muchísimas gracias.
interesante, maravilloso. De hecho, en el momento en que estaba usted explicando, en lo que yo estaba pensando, incluso asociándolo un poco con lo que se había tratado la semana pasada, era con la pintura de Rembrandt, la del hijo pródigo. Y es interesante sobre todo cómo Rembrandt aparentemente lo que está representando son tres momentos de su vida. Él primero como un joven, segundo ya como un hombre maduro, que en el fondo de la pintura pues se ve al hermano mayor este, Creo que, molesto, molesto porque aparentemente Rembrandt lo que está haciendo es una reflexión de su vida. Y entonces a lo que él va en un momento determinado a reflexionar es sobre sus momentos. Joven, hombre maduro, ya adulto. Y ya como adulto, pues bueno, es esta reconciliación para consigo mismo. Y bueno, eso era lo que quería compartirle. Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Yo puse otra vez el PowerPoint porque, y tenía la idea de que había puesto el cuadro de Rembrandt. Es un cuadro muy famoso. Pero no lo puse tal vez porque es muy famoso, no lo puse en el PowerPoint. Sí, tiene todavía una explicación, un librito, ¿no? Alguien va reflexionando sobre ese, bueno, más Sí, bien exactamente. pintando sobre ese cuadro. No me acuerdo quién lo escribió. No, Sí. es digno de verse el cuadro y de leerse el libro. Mm, Gracias. Miguel. Soy Jerónimo. Hola, buenas noches. Alejandra, discúlpeme. Es que Buenas vi que noches. tenía la mano levantada. Pues, Sí, gracias. venga. Pues para reflexionar o para entender, en mi opinión, esta parábola en la cual yo he tenido la oportunidad de estudiarla o de leerla o de concientizar eh, cuáles son las partes esenciales de esta mm, Para, forma de expresarnos o del Señor de catequizarnos, siempre se encuentran puntos muy diferentes en cuestión de qué es lo que habría pasado o qué es lo que pasó en algún momento dado sobre el pensamiento del hijo mayor, después de que escuchó que llegó su hermano. Pero también queda un punto al aire en cómo actuó, pensó y decidió el padre después, primero cuando le dio la herencia, ¿no? Segundo, cuando estuvo él preocupado por su vida y hasta pensó que había fallecido por el ritmo de vida que llevaba su hijo. Y en ese entonces pues no había ni comunicación, ni fax, ni Facebook, ¿no? Todo era en base a una experiencia de vida. Y al verlo a lo lejos, lo reconoció. En una conferencia que tuvimos de una clase y estábamos viendo esta parábola, nos dijeron, imagínense al padre, ya sea en la puerta o en la ventana de la casa donde él vivía, porque era una casa grande, porque se dedicaba él a tener personas y todo esto, ¿no? Y cómo él tenía la vista en el horizonte, pensando y teniendo esa forma de espera del hijo, porque él tenía la confianza que estaba vivo. Ese sería uno de los puntos
que no se ha podido, que no he podido yo todavía concretar en eso, cerrar ese momento, porque es un momento increíble del padre, luego del hijo, cuando está con él y se arrodilla y se abraza. Precisamente la pintura del libro que habla él de la parábola del hijo pródigo, esa pintura la he visto como 2 veces nada más, pero la vi en la portada de un libro que habla del estudio Ujú. de la parábola. Es una imagen que te pone a concientizar primero cómo el hijo está de rodillas ante el padre, luego el padre mirándolo con ese cariño, con la cabeza agachada y abrazándolo. Es una imagen, es una pintura tan magnéticamente visual que nos abre muchas formas de pensar y de imaginarnos ese momento. Esta parábola nos abre muchas cosas en el sentido de, de remembranzas a los que somos padres y, y sí, sí, hay veces que actuamos como el padre de la parábola. Y cuando tenemos un hijo en una situación difícil, pues hasta nos preocupamos, ¿no? Y más Sí, cuando nos hablamos de ellos mucho. sí. Pero es un momento hermoso, a mí me gustó mucho esa parábola. Las veces que yo he tratado de entenderla, salen muchas cosas nuevas cada vez que la leo. Y en mi forma de pensar, siempre me imagino esos momentos, esas escenas. Y también, como estaba platicando ahorita en la conferencia, usted en las semejanzas, también, o sea, lleva una, lleva una similitud todo, porque como lo había comentado en la clase pasada de los temas que quisiéramos tocar, entre ellas es tomar una clase de ver cómo son o cómo explica Jesús sus parábolas, porque no las explica a la misma forma siempre él busca una catequización de, de la gente de esos momentos para que también entendieran sus apóstoles y de ellos mismos aprendieran cómo él enseñaba esa catequesis y que ellos mismos, si vemos en los evangelios, en los hechos de los apóstoles y lo que escribió Pablo, tienen la misma, Pablo un poquito por lo que escuchaba de Pedro y de Juan, pero de ahí en fuera se va asemejando mucho a la catequesis que los apóstoles van reflejando. Ese es mi pensamiento. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Jerónimo. Muchas gracias. Felipe nos pone que el libro es de Henry Nouwen. Sí, es un libro famoso que va meditando sobre el cuadro de Rembrandt. Bueno, muchas gracias. Jerónimo, ahora dijo, ahora no hablo. Ahora sí, Ah, ¿sí? sí, Entonces, en el versículo 20, respecto al Padre, tiene una frase que me llena mucho y siempre la he meditado. Sobre todo dice, como misericordia motus es. Y parece que a veces quieren un poquito, siempre yo he visto movido a ese
corazón bueno sí, por la palabra de misericordia, que son dos palabras juntas, de cordis, cordia, corazones, en plural, misericordia de la bondad de Dios, como un Dios bueno, un Dios, y de ahí el Dios que ama. Dios es bueno, pero ¿por qué? Porque ama. Entonces, y creo que esa palabra está para mí muy importante y siempre la he pronunciado cuando a veces algunos evangelios tratan algún aspecto de ello. Y mi pensamiento será, es muy difícil que una persona que de veras busca a Dios pueda no salvarse. Es todo. Muchas gracias. Persona que ame a Dios, así como está puesto ahí, y como nos lo dijiste, es muy difícil que no pueda salvarse. Eso lo dijo por ahí un teólogo. Bueno, más o menos, pero yo la vuelvo a reafirmar. Gracias. Al contrario, Jerónimo, muchas gracias a ti. Bueno, no los voy a obligar. Cuando venga el examen, sí, ya les voy a calificar. Mira, Ana Patricia, por favor. Ana, es que tienes tu micrófono cerrado. Ana, tienes tu micrófono apagado, bloqueado, cerrado y no te oímos. No, seguimos sin escucharte, Ana. Es que levantó su mano, por eso le. Bueno, Perdón, es que no ah, pude encontrarlo. Bueno, la parábola la utilizaba Jesús para darnos una enseñanza, para que fuera más fácil que las personas, supieran qué es. Realmente estas parábolas yo las ubico como que Dios nos da el perdón de todas las cosas, que aunque nosotros nos hayamos portado mal o haber hecho algo incorrecto, para Él siempre va a haber la misericordia y el amor incondicional. Entonces Él no nos va a poner trabas cuando nosotros nos llegamos a arrepentir. así es. Pues nada más faltaba, siendo tan bueno. Eh, bueno, muchas gracias por haber atendido esta conferencia. El próximo miércoles vamos a ver otra parábola u otras dos y y con eso vamos a concluir la sesión de parábolas y luego creo que nos toca hablar de las bienaventuranzas. Eso va a estar muy evangélico, ¿verdad? Pues sí, yo sé eso, que ustedes, todos los cristianos, lo que más les gusta escuchar es Nuevo Testamento. Yo soy muy testarudo y me gusta mucho el Antiguo Testamento, pero eso es por presumido, nada más. Entonces, la próxima semana nos toca la tercera sobre las parábolas y luego nos tocan dos sobre las bienaventuranzas. Les mando un abrazo, gracias, que, eh, que los señores del botón rojo no lo oprimieron, nos dejaron vivir otro. Esperemos que así sea, así siga esto y podamos seguir con nuestras conferencias. Claro, sí. Una pregunta. Muchas gracias, buenas Que les noches. vaya muy bien. Hola, buenas noches, gracias, Gracias, hasta luego. buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches.